Hidalgo es un estado que la mayoría de los mexicanos conoce de paso, camino a algún otro lado, sin detenerse lo suficiente como para darse cuenta de lo que hay debajo de su superficie, y la frase no es metafórica aunque también lo sea. Hay lugares en Hidalgo que llevan décadas siendo estudiados por geólogos, arqueólogos, físicos, biólogos e historiadores, y que después de todos esos estudios, después de todas esas mediciones y todos esos reportes académicos, siguen sin tener una explicación que cierre completamente, que responda todas las preguntas sin generar otras nuevas, que permita decir con certeza esto es lo que ocurre aquí y esto es por qué. Hoy vamos a recorrer 10 de esos lugares, del primero al último, sin sensacionalismo y sin inventar nada, porque la realidad de Hidalgo ya es suficientemente extraordinaria para no necesitar adornos. Lugar 1. Las ruinas de Huapalcalco, Tulancingo. Huapalcalco es un sitio arqueológico a las afueras de Tulancingo que los especialistas llevan décadas estudiando sin haber llegado a un consenso sobre quienes lo construyeron ni exactamente cuándo. Lo cual es inusual para la arqueología mesoamericana donde generalmente hay suficientes indicadores culturales para atribuir un sitio a una tradición específica con razonable certeza. Lo que se sabe es que en Huapalcalco se encontraron objetos de culturas distintas y de periodos distintos en una concentración que no responde a ningún patrón de ocupación convencional, incluyendo piezas que los investigadores de Lina han asociado tentativamente con la tradición tolteca, pero que tienen características formales que no encajan del todo con los cánones conocidos de esa cultura. La pregunta que los arqueólogos no han podido responder con precisión es si Huapalcalco fue un centro ceremonial, un sitio de intercambio, un lugar de confluencia intencional de distintas tradiciones, o algo para lo que todavía no existe una categoría adecuada en la arqueología mesoamericana. Y esa pregunta sin respuesta lleva más de medio siglo abierta en los registros del instituto. Lugar 2. El barrio de los Muertos, Real del Monte. Real del Monte tiene una particularidad que los investigadores de demografía histórica han documentado sin poder explicar del todo. El índice de mortalidad entre los mineros de origen inglés que trabajaron las minas de plata durante el siglo XIX fue significativamente más alto en ciertos sectores de la mina que en otros, y esa distribución de muertes no responde completamente a las diferencias en las condiciones de trabajo de cada sección, que estaban documentadas con suficiente detalle para permitir una comparación. Los estudios de salud ocupacional que investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realizaron en los archivos de la Compañía Minera Británica encontraron que había zonas específicas de la mina donde la concentración de gases y la temperatura no explicaban por sí solas la tasa de mortalidad registrada, y que algunos de los registros médicos de la época describen síntomas en los trabajadores de esas secciones que no corresponden a ninguna enfermedad ocupacional conocida de ese periodo, dejando abierta una pregunta sobre qué estaban respirando o absorbiendo esos trabajadores que los de otras secciones no estaban recibiendo en la misma proporción. Lugar 3. La Laguna de Tecocomulco. La Laguna de Tecocomulco es el único lago natural de origen no volcánico del estado de Hidalgo, y eso ya la pone en una categoría geológica particular que los investigadores han estudiado durante décadas sin resolver completamente la pregunta sobre cómo se formó. Pero lo que hace a Tecocomulco verdaderamente inexplicable no es su origen geológico sino su comportamiento hídrico. La laguna tiene variaciones de nivel que no corresponden de manera consistente con los patrones de lluvia de la región, lo que significa que en años de precipitación normal el lago puede bajar más de lo esperado, y en años de sequía puede mantenerse a niveles que el ciclo hidrológico superficial no justifica. Los hidrólogos que han estudiado el sistema subterráneo de la laguna postulan la existencia de conexiones con acuíferos profundos cuyo comportamiento no ha sido mapeado con suficiente precisión, pero esa hipótesis no ha podido ser confirmada con los estudios disponibles, y el lago sigue variando de nivel con una lógica que la ciencia hidrológica actual describe como parcialmente incomprendida. Lugar 4. Las pinturas rupestres de Huichapan. En los cerros que rodean el municipio de Huichapan hay conjuntos de pinturas rupestres que los investigadores de Lina han catalogado parcialmente y que presentan un problema de interpretación que nadie ha resuelto satisfactoriamente. Hay figuras en esas pinturas que no corresponden a ningún repertorio iconográfico conocido de las culturas que habitaron esa región antes de la llegada de los españoles, ni a las tradiciones otomíes, ni a las chichimecas,
ni a las influencias toltecas que llegaron a esa zona en distintos periodos. Son figuras geométricas complejas que en algunos casos tienen una precisión de trazo que resulta difícil de explicar con los instrumentos que se supone estaban disponibles para quien las hizo, y que en otros casos se superponen sobre pinturas de periodos distintos de una manera que sugiere que el lugar fue utilizado de manera continua durante siglos por grupos distintos que respetaron las pinturas anteriores sin borrarlas, lo cual plantea preguntas sobre el significado que ese lugar tenía para todos esos grupos y sobre por qué ese significado se transmitió a través de culturas y siglos de manera que todavía no entendemos bien. Lugar 5. El túnel de Tolantongo. Las grutas de Tolantongo son conocidas turísticamente por sus aguas termales y sus pozas naturales, pero hay una sección del sistema de grutas que no está habilitada para visitantes y que los espeleólogos que han entrado con permiso del INAH han documentado como uno de los sistemas de cuevas térmicas más complejos y menos comprendidos del centro del país. El agua que emerge en Tolantongo viene de fuentes subterráneas cuya temperatura y composición química varían de manera que los geólogos no han podido asociar completamente con ninguna fuente de calor geotérmico identificada en la región. Porque la actividad volcánica más cercana no es suficientemente intensa ni suficientemente próxima para explicar las temperaturas que se registran en ciertas secciones del sistema. Hay cámaras dentro de las grutas que no han sido exploradas en su totalidad porque las condiciones de temperatura y de gases hacen el acceso técnicamente muy complicado, y los registros de los espeleólogos que llegaron más lejos describen formaciones calcáreas que no deberían existir en un ambiente con las características fisicoquímicas que midieron, lo que sugiere que el sistema tiene una historia geológica que todavía no hemos terminado de leer. Lugar 6. La zona arqueológica de Teotihuacán de Hidalgo. Distinción con Teotihuacán, Estado de México. Pocas personas saben que Hidalgo tiene su propio Teotihuacán, un municipio que lleva el nombre de la gran ciudad prehispánica y que alberga vestigios arqueológicos que los investigadores han estudiado en relación con la gran Teotihuacán del Estado de México sin haber podido establecer con certeza exacta qué tipo de relación tenían ambos sitios. Hay estructuras en el Teotihuacán de Hidalgo que tienen orientaciones astronómicas documentadas que coinciden con las de la gran ciudad pero que no son idénticas, lo que sugiere una relación de influencia que no fue simplemente de copia sino de adaptación con criterios propios que los arqueólogos no han terminado de descifrar. Lo más desconcertante es un conjunto de plataformas en esa zona cuya función no ha podido ser determinada con ninguno de los modelos interpretativos disponibles para la arquitectura teotihuacana, y que tiene características constructivas que en un par de detalles específicos no tienen paralelo en ningún otro sitio conocido de la misma tradición cultural. Lugar 7. El bosque de piedras de Metztitlán. En las inmediaciones del cañón de Metztitlán hay una zona donde la erosión del suelo a lo largo de milenios produjo formaciones de roca que los geólogos describen como inusuales en su concentración, su tamaño y su distribución espacial. No es el único lugar del mundo donde existe ese tipo de formaciones, pero sí es uno donde la escala del fenómeno y la densidad de las estructuras resultantes no ha podido ser explicada completamente por los modelos de erosión eólica e hídrica que normalmente se aplican a ese tipo de paisaje. Lo que complica adicionalmente el análisis geológico de esa zona es que hay investigadores que han identificado en algunas de esas formaciones marcas que podrían ser de intervención humana antigua, lo que abriría la posibilidad de que lo que parece erosión natural en algunos casos pudiera ser erosión guiada o complementada por acción humana en una escala y con un propósito que todavía no entendemos, aunque esa hipótesis es todavía objeto de debate en los círculos académicos que estudian la prehistoria de esa región.